presenta wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 25 de enero. Este es un programa que estamos grabando para nuestros amigos de Wow MX, Wow TV, para la programación del día de mañana jueves, pero vamos a estar hablando básicamente de algunos de los temas más importantes que entretienen y divierten a la nación. Hoy no creo que toquemos el tema del juicio de García Luna, porque hay otros temas. Resulta que la oposición finalmente impugnó el plan B electoral del viejito chulo y ya sabíamos que esto iba a pasar, ya lo habíamos vaticinado, pero ya se presentaron las acciones de inconstitucionalidad y las controversias según corresponde, depende del partido o de la instancia en la Cámara que corresponde. Y también vamos a hablar un poquito de cómo va la economía, que es otro de los asuntos que en Cena de Grillos estuvimos platicando de manera ardua. Y finalmente, si la escaleta no me falla, y creo que ya me está fallando, no, para nada, el siguiente tema que vamos a estar hablando es sobre esta resolución de la Corte que tiene que ver con el secreto bancario, y parecería que la Fiscalía no va a estar tan de acuerdo con esta resolución de la Corte, y no sabemos cómo lo va a tomar como un revés o no el presidente con esta nueva, digamos, esta nueva era, esta nueva generación o este nuevo mandato de un nuevo presidente de la Corte. Y como ya tienen una idea muy clara, para este programa me va a estar acompañando mi querido Aminadab Pérez Franco. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que nos vean. Ahorita es de noche, pero con el gusto de saludarlos y espero que estés muy bien, Octavio. Pues ya empieza a haber comentarios de la audiencia, ya estamos conectados en varias redes sociales y vamos a empezar a estar platicando de este asunto, que cabe mencionar que debemos mencionar a agradecer a nuestras diferentes casas, empezando por Alterno 180, las redes de RID Noticias, que también, pues eso será un programa programado para RID, también para Wow y evidentemente para las otras redes como las personalísimas. Pues ahora sí, mi querido Aminadab, el primer tema, sí traes un poco de regreso, ya lo estoy cachando. Yo creo que vale la pena algunos audífonos, pero primer tema tiene que ver el primer tema tiene que ver con em, cómo va este asunto de la impugnación del plan B en materia electoral que ya impugnó la oposición. ¿Cómo vamos ahí, mi querido Aminadab? Mira, lo primero es que nosotros habíamos anticipado desde diciembre en nuestros últimos programas del año pasado que la vía para impugnar eso iba a ser, primeramente se esperaba que iba a pasar con el senador Monreal, si iba a hacer algo, ya vimos que no hizo nada, ya vimos que prefirió ser más morenista que otra cosa. Entonces, la vía que habíamos señalado era que la impugnación de controversia constitucional iba a ser el camino. Entonces, eso fue hecho, pero curiosamente no se limitó a lo que pudiera pensarse que fuera solo la oposición. A ver, en primer lugar, hay una impugnación que presentaron conjuntamente el PAN y el PRD, o sea, Marco Cortés y Jesús Zambrano, en donde están pues con la idea de revertir todas las reformas, ¿no? Ese es el contenido. Posteriormente, los propios legisladores de la oposición, en uso de sus facultades, presentaron otra controversia en el mismo sentido, pero también el Instituto Nacional Electoral elaboró su propia impugnación, finalmente como sujeto o institución afectada. De lo que estamos hablando es que existirían, pues,
toda una serie de violaciones a la Constitución con las reformas. Sabemos que el plan B, de alguna forma, si recordamos, pues despenaliza las prohibiciones principalmente de que los funcionarios públicos hagan campaña anticipada, o lo que se le llama típicamente las precampañas, que lo hagan utilizando recursos públicos, como de alguna forma lo han estado haciendo, que lo hagan en horarios laborales, que lo hagan también con la promoción de su nombre y de su imagen. A ver, Todas esto es muy importante porque la audiencia tiene que saber que esta reforma que pretendía el presidente tenía muchas partes, algunas partes no pasaron y van a esperar a que reviva este periodo de sesiones que empezará en febrero. Una parte de la reforma pasó, una parte de la reforma fue un gol que le metieron al presidente y le demostraron sus propios aplaudidores que pues va a tener que negociar, ¿no? Entonces, la primera parte, la que sí pasó, la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se esperó la oposición en tiempos de ley a que se publicara en el Diario Oficial de la Federación para poder impugnarla, que es en el momento procesal en el que nos encontramos. Toda la reforma era un conjunto de creo que 8 o 10 leyes. Ahorita solamente son ¿cuántas leyes? ¿4? 4. Uh-huh. 4. Una que se abroga, es decir, para la audiencia que no es versada en términos legales, una se fue al demonio, una ley completita, la de medios de impugnación. De impugnación, uh-huh. Y viene una nueva ley en materia de regulación de medios de comunicación, ¿correcto? Así es. Entonces, esa es la primera parte en la que estamos. Ahora sí, nada más sigue explicándole a la audiencia. Sí, y está impugnada, por ejemplo, el tema de la LEGIPE, que es todo el desmantelamiento del INE, ¿no? O sea, lo que implica que supuestamente al desaparecer la estructura profesional electoral, y que dicen que pues para ahorrar y con el cuento de la austeridad y que el supuesto derroche que se da en el INE, entonces ellos lo que hicieron fue que se desprofesionalice, o sea que aproximadamente el propio INE ha hecho cálculos que serían 2,000 funcionarios del servicio profesional los que tendrían eventualmente que ser despedidos, y eso lo que significa es que en el 2024, es decir, el año entrante, esos 2,000 que tendrían necesariamente que fungir, porque pues se requieren la estructura de las elecciones en los 300 distritos, etcétera, pues tienen que ser improvisados, y va a pasar como cuando reclutaba Bartlett el siglo pasado, ¿no? Que cómo le hacían para establecer o para crear los organismos electorales, pues con mapaches que se juntaban solamente en el año previo electoral, etcétera, y no con funcionarios ciudadanos de permanencia. Yo sé que hay muchísimos funcionarios quienes hemos sido representantes en el INE, pues hay gente que tiene 30 o 40 años ya profesionalmente trabajando, por ejemplo, en el Registro Federal de Electores, que son los que se encargan justamente de todo este proceso de pues ahora sí que controlar el padrón, emitir las credenciales del elector, etcétera, etcétera. Entonces, si esa gente se va, pues entonces vamos a empezar a tener problemas serios con lo que es la veracidad del padrón. Están los encargados que son de organización y de capacitación electoral, que son los que están, por ejemplo, haciendo todo el tema, primero de verificar las secciones electorales, la redistritación, que bueno, es próximo que se tiene que hacer ese proceso. Los que están encargados de todo lo que es la formación de los ciudadanos que van a participar en las casillas, y si eso resulta que se empieza a improvisar con gente que se recluta de última hora, lo más seguro es que pues no necesariamente vamos a tener a los ciudadanos capacitados cuidando las casillas, ¿no? Esa es otra. Y luego, también en la ley de partidos, bueno, hay una afectación a los propios partidos en términos de financiamiento, términos de ¿cómo se llama?, de los derechos que tienen. Entonces, esos son, dijéramos, todo el paquete de violaciones a la Constitución que incluyó el Plan B. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas de que los propios partidos dicen, bueno, para que haya una competencia equitativa, para que haya reglas de piso parejo en esa elección, pues tenemos que impugnar, porque lo que hace el gobierno o la intención del Plan B justamente es, primero, darle la posibilidad a los candidatos de Morena o los precandidatos a que se empiezan a promover, ¿no? En cuanto se apruebe el Plan B, surge la precampaña de Adán Augusto, surge la de Claudia Sheinbaum, la de Marcelo, incluso lo que está haciendo Monreal, etcétera, porque ellos son los que están actualmente
sujetos o estarían sujetos a las restricciones constitucionales de no abusar de sus cargos para promoverse, que es lo que se quita. Y eso también, como habíamos platicado antes, es el intento del gobierno de desestabilizar la elección. ¿Por qué? Porque si actualmente ya no está penalizado, por ejemplo, que el presidente de la República empiece a intervenir a favor de sus candidatos favoritos, llamados corcholatas, entonces él se da la posibilidad de intervenir en el proceso electoral del año 2024, cuando él mismo había acusado a Vicente Fox en 2006 de meterse a apoyar a Calderón, cuando él mismo había dicho que se tenía que eliminar la injerencia del gobierno en los procesos electorales, la injerencia supuestamente de la iniciativa privada que hacía mensajes en contra de él y todo aquello, y que por eso se restringió el derecho a que dijéramos, las corporaciones privadas pudieran poner spots, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas, que es lo que antes Andrés Manuel impugnaba y que decía que estaba mal, pues ahora resulta que ya es legal y está bien cuando se trata de impulsar a los de Morena. O sea, ese es lo que está de alguna forma impugnado, y sí, ciertamente faltan en la discusión algunos de los temas que no fueron aprobados. Acuérdate estas cláusulas de la supervivencia eterna y todo aquello para los partidos de No, la bueno, pero eso Asamblea se fue, Federal, ¿no? Eso fue parte sí, de la negociación pero que no jaló, sí, ¿no? a ver, sí, pero de todas formas, a ver, pues el problema es que son temas que están abiertos en lo que está revisando el Senado, ¿no? Entonces, todo puede pasar ahí, ¿no? No hay la certeza de que finalmente a la última hora no empiecen con sus costumbres de meter chicanas de última hora y todo eso, tú lo sabes. Oye, a ver, aquí hay una pregunta de Beatriz, no de Leonel. Dice, se dice que en el Estado de México podrán votar los presos. ¿Eso es posible? Eso estaba contemplado en la reforma, pero no sé si fue de las partes que se publicaron en el Diario Oficial, mi querido Binadab. La verdad no recuerdo exactamente si se publicó o no. Porque sí recuerdo que eso estaba en la reforma. Ajá, sí. A lo mejor sí se publicó, pero bueno, son de las cosas que uno no entiende, porque históricamente, fíjate, ni siquiera en los tiempos del PRI en el siglo pasado había esa posibilidad. O sea, siempre tus derechos políticos, o sea, tenías que ser ciudadano mayor de 18 años, bueno, de antes de 21, y tener modo honesto y bienes, etcétera, y no estar sujeto a proceso, ¿no? Entonces, este es un derecho que está dándole a las personas que están en los reclusorios, o sea, que no tenía, pues dices, ¿cuál es la razón de que ande buscando votos hasta en los presos? Si no puede buscar hacer que voten los muertos, pues por lo menos que voten los presos, ¿no? Entonces, son de esas cosas inentendibles de la propuesta del plan B de AMLO. Pero ni que estuvieran coartados para... No, sí, están coartados. A ver, imagínate, vamos a poner el caso, vas a poner una casilla en un reclusorio, porque no pueden salir del reclusorio, entonces tienes que poner una casilla. Comes bien, ¿verdad? Porque si este gobierno es el que te da de comer, ¿verdad? Sí, a ver, y tú sabes que si aquí saca un solo voto la oposición, cuidado, porque entonces van a estar más duras las restricciones en los penales, ¿no? O sea, No imagínate. creo, porque el voto es libre y secreto, y si se da una dinámica de votación en un penal, yo creo que va a ser así, ¿no? Ese sería como las votaciones en los sindicatos, hombre, o las votaciones en los ejidos. A ver, tú sabes que así, a ver, de hecho en los ejidos así muchas veces lo hacen, o sea, a todos los ejidatarios los juntan antes y entonces ya saben, si sale un solo voto aquí para la oposición, o sea, así nos va a todos. Entonces, Casillas Zapato, vas a ver, si votaran en los penales, empezaríamos a ver casos Estás de Casillas hablando de otro Zapato. país, yo creo que son incapaces de hacer Estoy, ese tipo de estoy, cosas. hablando de nuestro país surrealista No, es donde un pasan esas país cosas. nórdico, sueco, no sé, de qué parte del globo. O sea, yo no creo que se atrevieran a tanto, ni el PRI se atrevió a tanto. No, el PRI no se atrevió. A ver, es que el PRI tenía suficientes márgenes, o sea, a ver, nunca le apretó tanto, o sea, a ver, el PRI a veces se dice, y hay por ahí algunos indicios, y hay por ahí algunos episodios en donde sí sacaban, por ejemplo, a algunos reclusos, no a los de alta peligrosidad, ni a los que controlan esos no, pero sí iban y votaban, o sea, eran parte de los que llevaban en los famosos carruseles, pero fueron casos aislados. Yo tengo documentados como 3 en la historia electoral de México, pero no era, dijéramos, una práctica como lo que era el taqueo y el embarazo de urnas. O sea, no era eso, no eran las mapachadas de ese tipo, ¿no? Pero entonces ahora, ya para que estén buscando, a ver, si en el país supuestamente hay aproximadamente
150,000 personas en los reclusorios, bueno, pues más o menos son como los votos que se juntarían en Dos Bocas cuando ya esté funcionando, ¿no? Si consideras a los 20,000 empleos más los 5 de familia, más 4 de familia, pues, y de 100,000 en 100,000 se construyen los triunfos, ¿no? En el 2006 quedó demostrado, ¿no? ¿Quién fue el candidato a la presidencia que se fue por la libre sin candidato de oposición? López Portillo, ¿no? López Portillo, sí, a ver, La solución la somos solución todos. somos todos, claro, ¿no? A ver, si él hubiera votado por sí mismo, con eso ya ganaba, ¿no? Pero acuérdate que esa vez fue cuando el PAN se peleó y no lanzó candidato, y solamente hubo 2 candidaturas independientes no registradas oficialmente, que era la de Pero si Valentín con Campa esta y la de reforma, Pablo Emilio Madero. si con esta reforma llegaran a votar los presos como nos pregunta Leonel, sí fue Leonel, ¿no? Creo. Sí, Tú sí, tienes sí ahí, fue tú Leonel, tienes sí la fue pregunta, Leonel. sí, Si Leonel. en esta reforma, con esta reforma llegan a votar los presos, no creo que sea como una elección a la Jolopo, ¿no? Bueno, imagínate, ¿qué pasaría si empezamos a hablar del voto de los mexicanos en el extranjero y hay que pedirle el voto a García Luna, por ejemplo, ¿no? Porque pues finalmente tendría derecho. Oye, bueno, a ver, finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué escenarios, Aminadab? Ya estamos sobre el tiempo de este primer Ujú, bloque, ya sabes que luego nos extendemos un poquito, pero ujú, ¿qué pasaría si los procesos electorales empiezan? Cabe mencionar, en esta pregunta que nos hace Leonel hace unos minutos, dice, de por sí, no, esperen, no, estaba más atrás. dice, se dice que en el Estado de México podrán votar los presos, eso es posible. A ver, aunque la reforma sí contempla ese tema de que voten los presos, es importante que la audiencia sepa que esta reforma no aplica ni en Coahuila ni en el Estado de México, aplicaría hasta el 2024. Estas campañas del 2023, Coahuila y el Estado de México, se seguirían bajo las reglas previas a esta reforma, es decir, ante las que todo el mundo conoce y se han llevado a las últimas elecciones. Sí. Entonces, saltado esto, yo no veo para 23 mayor complicación, ¿no? Parece que las reglas están claras, pero ¿qué es lo que más te preocupa en esta impugnación, Aminadab? A ver, insisto que a mí lo que me preocupa es que la Suprema Corte no, yo veo que es difícil que, así como lo pretenden dijéramos, las controversias de la oposición, que tire todo. O sea, yo creo que o sea, como suele suceder, va a estar analizando caso por caso y entonces va a declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos, no de toda la reforma. Entonces, eso abre el peligro de que sí se pueda desmantelar el INE, que es a mí lo que más me preocupa de todo, o sea, que toda esta intención de quitarle recursos y de quitarle personal profesional con el cuento del costo, eso a mí me parece que Con el cuento de afecta. la austeridad. Así es, afecta la certidumbre, o sea, todos los principios que son certeza, legalidad, imparcialidad, eso se afectan. Entonces, en la medida en que el INE se debilita, el presidente de la República va a meter su cuchara en los procesos electorales porque el INE va a estar disminuido para poderlo frenar. Eso es una de las cosas que más me preocupa. Igualmente, me preocupa que con esta despenalización de las precampañas oficiales, haya condiciones de inequidad muy grandes que hace muchos años que no vemos en México, justamente a favor de los candidatos de Morena, ¿no? A favor de los que ya se están promoviendo y que saben que, bueno, finalmente, si la reforma se aplica, entonces sí va a operar a favor de ellos ¿cómo se llama? La retroactividad, porque obviamente es en su beneficio. Tú sabes que la retroactividad no aplica cuando es en tu perjuicio, ¿no? Ahí sí no te pueden quitar derechos que ya tenías, pero en este caso les están dando el derecho de hacer lo que se les pegue la gana y de adelantar los procesos y de promoverse en tiempos oficiales. O sea, eso es generar inequidad, eso es lo que a mí también me preocupa mucho y evidentemente en la parte de lo que es la actividad de los partidos, el debilitamiento de la oposición, o sea, que finalmente va a tener restricciones que no va a tener el gobierno, eso también va a subrayar la inequidad en un proceso electoral donde finalmente se va a jugar el todo por el todo el presidente para conservar el poder. Entonces, ahí esas son las 3 cosas que me preocupan más.
Bueno, a ver, vamos al siguiente tema, pero vamos a hacerle el corte brevísimo a nuestros amigos de Wow para que nuestro productor el día de mañana no nos diga una peladez. Mi querida Minada, pues el siguiente tema que tenemos programado tiene que ver con el secreto bancario, que como bien lo venías vaticinando, pues es todo una sorpresa por cómo venía la tendencia de la Corte. La tendencia, ya sabemos, Yasmín, la ministra plagiaria, no se le hizo ser presidenta de la Corte y viene esta resolución para que la Fiscalía pueda violar el secreto bancario y proceder contra cualquier contribuyente. Dale, ¿qué fue lo que pasó? A ver, lo que ocurrió fue que la Suprema Corte determinó que no es posible que la Fiscalía pida o conozca los datos bancarios de las personas sin orden judicial. O sea, para poder hacerlo necesita tener la orden de un juez. Es Entonces, decir, a ver, vamos por partes, vamos poniéndolo en buen castellano. Eh, a mí me vale madre que seas el SAT. Si no tienes una orden judicial, es decir, si no ganaste y venciste en juicio a un contribuyente, no puedes violar el secreto bancario y entonces un banco no le puede dar información sobre tus movimientos al SAT, ¿correcto? a ver, no, es a la Fiscalía, o sea, a la Fiscalía de la República. A la Así fiscalía, es. correcto. O sea, entonces, ¿eso qué significa? Que actualmente, o sea, como estaba redactado el artículo 145, era que cualquier ministerio público que estuviera integrado en una carpeta de investigación podía acudir a los bancos para saber los movimientos de las personas. Eso como parte de sus pesquisas, de la investigación, de la integración de las carpetas, y eso finalmente te abre una enorme discrecionalidad porque tú sabes perfectamente que el mundo de la procuración de justicia en México sigue siendo muy corrupto, sigue siendo muy de influencias de dinero, entonces dándoles esa facultad a los ministerios públicos, oye, cualquiera puede ir a sobornar, puede ir a hacer algún tipo de, ¿cómo se llama?, de maniobra ahí con un agente, y entonces de repente pues vas a tener acceso a cuentas de personas que a lo mejor ni siquiera están, porque bueno, ¿cómo compruebas que tú estás realmente integrando una carpeta? Y entonces eso es una violación muy grave a la privacidad, a la libertad, la protección de datos personales, o sea, incluso esa información puede caer, pues obviamente en manos ilícitas, porque te pueden ahí finalmente fincar, pues ahora sí que cuestiones de extorsión, cuestiones de, no sé, o sea, finalmente cuando llegan a saber cuáles son los montos de tu patrimonio, pues empiezan, tú sabes, los crímenes financieros que se manejan desde las llamadas telefónicas, desde que te secuestran, o sea, todo ese tipo de cosas estarían de alguna forma abiertas con esa resolución. Entonces, con lo que decide la Corte, se pone orden a que finalmente un juez, que finalmente cuando podría obsequiar en este caso la autorización para que el Ministerio Público pueda conocer esos datos, pues obviamente es cuando ya efectivamente está integrada la causa, cuando efectivamente ya un juez de control ya estableció previamente si hay necesidad de meter medidas cautelares, todo aquello, o sea, cuando ya vas a entrar en materia. Entonces, es una situación muy diferente porque en ese caso ya no es a cualquier ciudadano del que pueden estos indagar, pues, qué es lo que tienes en tus cuentas, sino que es simplemente a los que tienen algún problema, ya sea, pues, de fraude, de corrupción, de lo que tú quieras, ¿no? Pero son ese tipo de personas a las que sí los vigilan porque, pues, tendrán, obviamente cuentas que rendir ante la justicia y no que cualquier ciudadano pues esté expuesto a que un ministerio público de lo que tú quieras, pues por la ocurrencia de quien sea y por la motivación que sea, pues ya esté metido en tus cuentas a ver qué operaciones tienes, ¿no? A ver, vamos por pasitos, porque la audiencia en general diría, bueno, pues esto parecería que es un revés al gobierno de López. Pero en realidad esto viene de una serie de reformas y de medidas que se instrumentaron desde Peña. A ver, quien Claro. creó, quien le dio tantos dientes, y por dientes hablo por instrumentos tecnológicos
ilegales a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto, en aquel entonces el titular de la UIF era... no, ahorita me acuerdo, pero era alguien no tan lindo, ¿no? Era Bas. Era Bas, era uno. el del caso Polet, Uh-huh. cuando era fiscal del Estado de México. Em, Al final del día fue Videgaray el que armó de dientes a la UIF para aterrorizar al contribuyente. Así es. Y lo que está haciendo después de muchos años, la Corte está diciendo, espérate, no, un momentito, no puedes llegar así como así con el contribuyente y pedir violar el secreto bancario con las instituciones de crédito. Tienes que pasar por un juicio, ¿correcto? A ver, Octavio, pero hay un dato. A ver, todo eso efectivamente vino con las reformas financieras que se hicieron en tiempos de Peña Nieto y que, bueno, además tienen que ver con el desarrollo de las capacidades tecnológicas del Big Data que le permiten, por ejemplo, al SAT, a la UIF y ¿cómo se llama? A la Fiscalía, incluso también a lo que antes era el CISEN, Centro de Investigación. Ellos tienen capacidades de conocer muchísimos de los movimientos, ¿no? Y el SAT particularmente, pues tiene montado todo el sistema para detectar esos movimientos. Sin embargo, nada más para precisarle a nuestro público, esta reforma específicamente la presentó ya el gobierno de Morena en la primera ley de ingresos que presentaron en 2018. Y acuérdate que hubo una controversia y entonces en 2020 Raquel Buenrostro, o sea, el propio SAT y la propia Secretaría de Hacienda desistieron, pero después, ahora para el presupuesto de 2020 volvieron a ponerlo y fue cuando se aprobó. Entonces, no solamente es que tenga un origen que ciertamente fue en el régimen de Peña Nieto, sino que en este sexenio, este gobierno también ha querido ampliarse esos dientes, ampliarse esas atribuciones, porque finalmente, pues, la decisión que se tomó cuando estaba Raquel Buenrostro era decir, bueno, vamos a darle un impulso muy fuerte a toda la fiscalización electrónica. Acuérdate que fue el tema de que tuvieras tus facturas con estos programas nuevos, que tuvieras tus declaraciones electrónicas, incluso que ya está, tú cuando pagas tus impuestos en Hacienda, accedes y ellos ya tienen registrados todos tus movimientos. Entonces, de esa manera, a ver, ciertamente hay mayor fiscalización y eso, pues, para el cumplimiento de obligaciones fiscales me parece a mí perfecto. Sin embargo, el abuso es que eso les daría pie a que ellos pueden ver todos sus movimientos, porque no necesariamente tú cuando haces tus declaraciones, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto estoy ingresando? ¿Cuánto estoy erogando? ¿Cuánto estoy pagando? Eso es lo que eventualmente le sirve al fiscalizador para el pago de impuestos. Pero si tú tienes otros patrimonios, si tú tienes otras inversiones, si tienes, por ejemplo, cuentas en el extranjero y todo aquello, ahí es donde empezamos a tener el problema de que se van, pues ahora sí que a cosas que no son lo que estrictamente significa para el pago de impuestos. Acabas de hacer una puntualización, como por ejemplo eso de si tú tienes cuentas en el extranjero. Y quiero irme un paso atrás, porque, a ver, el ciudadano de a pie, al que nos encontramos de vecino en la banca de al lado en el metro, en ese metro que se ha vuelto un deporte de alto riesgo en la Ciudad de México, pues no tiene cuentas en el extranjero, a mí nada. A ver, sí, con trabajo tiene una ¿cómo tarjeta de dice el débito. ciudadano de a pie? Esto me pega. ¿En qué me ayuda? ¿En qué me conviene? Pinche gobierno, de todos modos se chinga el dinero y se lo gasta de mis impuestos en las ocurrencias, o se lo van a terminar embolsando a placer. ¿Cómo le pega esta resolución de la Corte al ciudadano de a pie? A ver, hay casos, puede ser excepcional, pero te lo voy a mencionar. Yo conocí el caso de un ciudadano que tenía una de estas tarjetas de débito que no pagas comisiones, etcétera, etcétera, de un banco no tan grande, muy publicitado, para no dar el nombre ni del nombre de la cuenta. Hipotéticamente, digamos, el de los préstamos chiquitos y congelados. En ese banco que tienes una cuentecita que es así de tu bolsita, ¿no? Bueno, en ese banco resulta que un día a una persona le depositan una cantidad fuerte de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que por ley el banco Vamos a está... poner un ejemplo también hipotético, cosas que no pasan. El paisano migrante que se fue a generar dolaritos al extranjero y entonces Exactamente. recibe en esa Ese es un cuenta dato real. de pagos en abonos chiquitos y congelados, recibe sus dolaritos Ujú. y Ajá, entonces lo que sucede es que cuando hay ese movimiento, no necesita ser un movimiento multimillonario, que no es, dijéramos, lo habitual que ese cliente está generando, el banco le da aviso al SAT. Y ahí es donde empieza toda la indagatoria y ahí es donde se activan las, dijéramos, las alarmas del SAT para ver, oye, ¿y de dónde le llegó el dinero a este contribuyente? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y obviamente, primeramente, el SAT lo hace con afán recaudatorio, pero eventualmente la UIF lo puede hacer con afán, no, ¿cómo se no, no, llama? no, A no. ver, Ni el SAT ni la UIF hacen ese tipo de acciones con esquemas recaudatorios, no, no, es a para que ver, contribuyas de forma a justa y ver, equitativa al presupuesto de la a ver, federación. son recaudatorios y obviamente si le sigue pareciendo así más feo, entonces obviamente pues la UIF te puede fincar responsabilidades de que estás incurriendo en lavado de dinero, estás incurriendo en operaciones con recursos de procedencia ilícita y todo eso, todo lo que se puede mencionar, o sea, tú ves por ejemplo lo que le armaron a Ricardo Anaya, Josefina Vázquez Mota, que finalmente ya ves que al final, usted disculpe, nos equivocamos, pero finalmente ya te enlodaron, ¿no? O tú como ciudadano, pues cómo te defiendes ante eso. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que de alguna forma está siendo limitado por la Corte a casos en donde efectivamente, bueno, se presente una denuncia, que quizá eso le corresponde sí hacerlo al SAT, sí hacerlo a una inteligencia financiera, para que a un ciudadano que incurra en una conducta así dudosa, sospechosa, como quieras, obviamente se le investigue. Bueno, se presenta ante un juez una denuncia, el juez revisa el caso, entonces eventualmente autoriza que se vean cuáles son los movimientos. Sin embargo, lo que ocurre es que como estaba antes, a ti te pueden acusar de todo eso siendo político o siendo Pero periodista a ver, opositor. A no, ver, no, sí, no, sí, no, sí, no, a ver, calma, a porque ver. estás pensando en que este gobierno de Morena se atrevería a usar la ley para perseguir a sus opositores. Y Me yo queda me niego claro. a pensar que estos ángeles harían este tipo de cosas. Yo Tú, me niego a pensar tú eso. niégate a pensar, porque yo a esos que tú les ves las alitas, yo les veo una colita roja y Pero unos a ver, cuernitos. Aminada, vamos por un tema importante. Es que la audiencia a lo mejor dice, pues a mí qué chingados si la ministra plagió o no plagió una tesis. A mí qué me da si la ministra es la buena que pone López o no. A ver, es que en estas acciones es cuando empiezas a ver la importancia de que la Corte sea verdaderamente independiente del Ejecutivo. Y eso Desde es lo que luego, la gente quiere entender cuando ve estos programas, Aminadab. desde luego. A ver, qué bueno que lo mencionas. Obviamente, tú me preguntas el caso de qué es la facultad que no le dieron, en este caso, a la fiscalía, ¿no? Pero este otro tema tiene que ver con que la Suprema Corte, lo que percibe, dijéramos, la mayoría que votó para que no se autorizara esto, es decir, esto es una agresión o es un atentado o es un riesgo en contra de la libertad de los ciudadanos. O sea, está defendiendo principios constitucionales mucho más importantes que lo que sería en la parte de la gestión pública referida a la recaudación fiscal. Ellos están viendo que tiene que haber una seguridad jurídica para tu patrimonio. Ellos tienen que ver con que la secrecía bancaria es un valor de orden superior en este caso, a los intereses o a las necesidades recaudatorias del propio Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que la Suprema Corte antepone y que no hubiera sucedido quizás si se hubiera concretado el nombramiento de Yasmín Esquivel y en ese sentido lo que hubiéramos tenido es una corte como la Cámara, ¿no? Donde la Cámara de Diputados y en el Senado la mayoría de Morena, sí señor presidente, lo que usted diga son las horas que usted diga y como no ocurrió en el caso de la Corte, todavía no logró afortunadamente someterla, pues por eso entonces la Corte dice, no, espérame, esto es más importante defender o proteger al ciudadano que darle la razón al gobierno de que pueda hacer lo que quiera y meterse a investigar las cuentas de los ciudadanos. Eso es exactamente lo que tú estás planteando y estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo te voy a decir una cosa. Lo que ha sucedido con estos programas, tanto Cena de Grillos, La Disidencia, algunos contenidos,
Pues sí, de mi brother, de Miguel Quintana, en RIT Noticias, en RIT TV, en Alterno, de Berman. A veces nos dicen, a ver, es que ya están hablando muy elevado, a ver, ya no le, antes los veía porque les entendía, y de verdad, te voy a decir una cosa, tenemos conocidos que nos decían, nosotros somos ambulantes del centro de la Ciudad de México, ambulantes. Nos juntamos, prendemos el dispositivo, el celular, lo ponemos con una bocinita, con un Bluetooth, nos colgamos del internet del edificio de al lado de donde ponemos nuestro changarro y los escuchamos, porque hablaban, y ha sido una queja generalizada de muchos programas, y esto le pega también a Latinus y a Typical, y me he puesto a reflexionar sobre lo que me han comentado. Nos decían las cosas pues así como van, ¿no? O sea, para que lo entendiera Juan Pueblo, Ok. ¿de qué se trata? Y es que estos temas son los que hacen que la gente razone un poco más su voto, mi querido Aminadab. Bueno, No es un tema que lo menor. sienta, ¿no? Exacto. Sí, claro, a ver, estoy de acuerdo. Nada más que, desgraciadamente, pues también tenemos que dar una explicación de por qué surge. No simplemente decir, la Corte le dio en la torre al presidente, que podría ser No, una bueno, a forma ver, muy coloquial desde de, a ahí ver, hay un tema que decirle a la gente, así bueno, es. pues tienes que entender que la Corte es un Por órgano eso, de pero control sin embargo, constitucional. al decir lo que estamos diciendo, o sea, finalmente, ¿qué es lo que le dio más importancia a la Corte? ¿A los derechos de los ciudadanos o al interés recaudatorio del gobierno? Pues fue a los ciudadanos, eso es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que existan contrapesos, o sea, nosotros que hemos hablado aquí de la democracia y de las libertades, todo aquello, decimos, bueno, el problema es que cuando tú acumulas el poder como lo ha acumulado López Obrador, claro que tú lo que quieres es tener los garrotes, los cuchillos, los machetes, lo que tú quieras para descabezarte al que se te oponga, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de democracia, tiene que haber justamente un equilibrio de poderes, tiene que haber pesos, contrapesos, y en ese sentido la Corte lo que está haciendo es decir, oye, espérame, sí es importante a lo mejor tu labor fiscalizadora, pero tú tienes que respetar los derechos y las libertades de la gente, que una de esos es a tener un secreto de lo que es su patrimonio, ¿no? Porque si eso anda en una carpeta de investigación o anda en la laptop o en la USB de un ministerio público que puede salir a la luz pública, entonces ahí es donde están amenazando tu seguridad. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar en Juan Pueblo. En alguien que tenga una taquería en una esquina de esas que son muy concurridas y resulta que está recibiendo un montón de dinero en efectivo cada día, y al rato van a pensar que está lavando dinero, ¿no? Pero no, resulta que es un microempresario exitoso y resulta que Hacienda lo puede criminalizar o lo podría criminalizar y empezar a investigar, pues, cómo está haciéndole para mover el negocio, ¿no? Entonces, cuando finalmente él quizás esté en estos regímenes de ¿cómo se llama?, simplificados, contribuyendo y esté al corriente y al día, ¿no? Pero finalmente acuérdate que en esos casos los funcionarios tienden a sospechar, tienden a incriminar, y ahí no pasa lo que en el debido proceso de los juicios orales, de que se presume tu inocencia. Aquí, oye, tienes tanta lana, pues ¿de dónde la sacaste? Y págame, ¿no? Y ese es un criterio muy diferente que se utiliza además con una perspectiva totalmente diferente de por qué van por ti, ¿no? Es que mira, ahorita de lo que estás diciendo parecería un tema muy menor. Dices, es que si al ambulante o al comerciante, que no necesariamente es un ambulante o un semifijo, puede ser simple y sencillamente un informal que está ayudando a la generación del crecimiento económico del país, pues le llega el dinero, puede ser cachado de forma de casi delincuencial, ¿no? Puede ser visto a los ojos de la autoridad como un lavador de dinero. Fíjate, salía apenas hace unos días una publicidad, bueno, un artículo del Economista donde hacen un análisis de los propios datos del INEGI y dicen, el trabajo informal impulsó la recuperación del mercado laboral. A ver, no podemos tampoco satanizar al mercado laboral porque dicen, ay, estos sujetos que seguramente no es cierto. Si no hubiera sido por el mercado laboral, perdón, por el mercado informal, el mercado laboral se hubiera ido a pique. Claro. Mira, Y todos estos temas, la gente a veces no empieza a decir, pues es que a mí nada me habla del crecimiento económico, ¿no? Güey, que ahorita es el tema, ¿no? Ahorita es no, el pues tema. sí, ahorita vamos a eso. Y a mí de qué a mí qué me importa. Vean por favor la audiencia que nos está viendo,
esta película creo que es de Pedro Infante o de Cantinflas ya hace algunos ayeres, donde explican la inflación, donde implican por qué el aumento generalizado de los precios es el peor impuesto que un gobierno le puede poner a su pueblo. Y entonces alguien todavía va a salir con la falacia idiota de decirme, es que Octavio Aminadab, no se dan cuenta del superpeso. Nunca habíamos tenido un peso desde hace no sé cuántos años con una paridad frente al dólar también. Así, cabrón. Y la inflación, ¿dónde quedó? ¿No? O sea, no No, te estás dando cuenta el daño que te están haciendo. claro. Mira, Octavio, es A ver, que traemos un dato importante para la audiencia, el tema del crecimiento económico. Lo comentábamos en Cena de Grillos. El Banco Mundial dijo que vamos a crecer al 0.9%, o sea, ni al 1. Y así es. en las estimaciones de política general de crecimiento económico en el presupuesto de la federación, el gobierno dijo que íbamos a crecer al 2, Al 2.3 o 2.5, algo así. O sea, 2.3. O sea, muy optimista, muy muy optimista. optimista, claro, claro, muy optimista, pero con esos datos optimistas hicieron todo el presupuesto de este Claro. año, es decir, cómo se van a gastar los ingresos la federación. El tema es que si no hay crecimiento económico, pues ese ingreso no se va a ver reflejado. Y Ujú. este diferencial ya se hace el cálculo, ¿por qué no se lo comentas a la audiencia? Sí, mira, a ver, lo que pasa es que, a ver, voy a empezar un poco con estos datos así que dices duros para y luego los traducimos. Mira, se estima que el Producto Interno Bruto de México, o sea, lo que México genera de riqueza en un año, son algo así como 13 mil billones de dólares, o sea, 13,000 millones de millones, ¿no? Allá así les cuenta. Entonces, en la diferencia del crecimiento, o sea, lo que está estimado y lo que en realidad va a pasar, son aproximadamente ya traducido en pesos 400,000 millones de pesos aproximadamente. Eso es más que lo que se ha gastado en el aeropuerto, en el NAIFA, en Dos Bocas y en el Tren Maya, para empezar. Es más de lo que se ha gastado. Además de eso, es más de lo que existe de presupuesto en muchos estados, etcétera, etcétera. Si tú esa cantidad sabes que cuando tú creces y el gobierno recauda una parte, tiene un costo fiscal, o sea, eso va a significar que si no se crecen esos 400,000 millones, el gobierno va a recaudar menos impuestos. Yo calculo que ese costo fiscal más o menos está entre 125 y 150,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero que no va a llegar a las arcas del gobierno. Y eso, si lo traducimos todavía, a ver, ¿a cuánto es lo que cada mexicano pierde por esa falta de crecimiento? Es decir, cada mexicano en promedio estaría obteniendo o generando menos riqueza por más o menos 4,300 pesos por persona, incluyendo desde el recién nacido hasta el más adulto. Entonces, esto a lo mejor en una familia llamada de esas familias clase medieras, aspiracionistas, neoliberales, etcétera, etcétera, pues puede que no sea tanto. A lo mejor a Carlos Slim, que crezca o no 4,300 pesos, no es nada. Pero, por ejemplo, una familia campesina, una familia de las zonas periféricas urbanas, o sea, esta gente, a lo mejor si es una familia de 5 personas, estás hablando de que representa 15,000 pesos que no se van a generar para ellos, o sea, eso les va a reducir su nivel de vida. Eso finalmente puede ser, sobre todo en el caso de las familias ya muy pobres, pues una parte muy importante de su ingreso anual que no se va a generar y que eso es lo que les afecta. Entonces, tenemos este problema justamente pues porque el crecimiento no se da porque el gobierno quiera. A ver, fue una falacia desde que Fox dijo que vamos a crecer al 7%, pues ya vimos que es un buen deseo, pero para eso tiene que haber inversión, tiene que haber seguridad, tiene que haber productividad, tiene que haber Déjame, competitividad, déjame, todo eso déjame tiene que haber. decirte una cosa, y un saludo al presidente Fox y a Marta, que muchas veces en corto me dicen, oye, los programas muy buenos y me llegan a decir algo. Esa idea del 7% del presidente Fox no fue una ocurrencia. Yo lo sé que no. Conozco a la persona que llevó de la mano el estudio completo
donde le decía, presidente, sí se puede crecer al 7%. De hecho, búsquenlo en periódicos, en artículos en el Excelsior, lo van a encontrar al autor, que además fue una tesis doctoral de Harvard, donde le Así decían, es. sí podemos crecer, pero podemos crecer, ojo, si hace una serie de políticas públicas, y este es el ABC. Si no hace esto, a ver, pues obviamente no espere crecer, no espere que lleguen las semillas del árbol mágico, ¿no? Se necesitan seguir ciertas recetas. Y recuerdo muy bien cómo lo hacía, porque el estudio que estudiaba, el estudio, disculpe la audiencia, la redundancia, analizaba las series de tiempo de la inversión extranjera y de la inversión extranjera en México en ciertas cosas. Por ejemplo, decía, a ver, el crecimiento económico tiene que ver con inversión, por ejemplo, en acero. ¿Y por qué entraba en ciertos momentos de la historia el acero? Porque hacíamos trenes. ¿Y quién lo hizo? Pues Porfirio Díaz. Entonces había una relación de crecimiento en infraestructura con inversión extranjera y con crecimiento económico. Y así hay muchos casos. Entonces se le decía, solamente, señor Fox, se puede crecer, y sí vamos a crecer al 7%. Se le llamaba, búsquenlo si quiere la audiencia, el crecimiento de la economía jaguar. ¿Por qué? Porque venía justamente en el contexto de la economía de los tigres asiáticos. Así es. Eh, Oye, a ver, pero espérame. Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué no se creció? O sea, porque podemos decir, es que no, empezó, a ver, espérate, Vicente a ver, no porque siguió las pongo, recetas, ¿no? a ver, no solo eso, no solo eso, y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque Vicente Fox, para cumplir eso, ¿qué fue lo que propuso? Propuso una serie de reformas estructurales, una reforma energética, una reforma en telecomunicaciones, una reforma financiera. O sea, esas reformas estructurales, la reforma laboral, muy importante, todas esas reformas eran las que iban justamente a crear las condiciones para impulsar el crecimiento. Ese era el tema. Por ejemplo, nosotros en la Cámara de Diputados, cuando yo estaba con los legisladores del PAN, con tiempos de Josefina Vázquez Mota, se hizo un estudio que decía México con y sin reformas. Y nosotros hicimos los dos escenarios. Entonces, ¿cuánto le costó a México en los tiempos en los que el PAN fue gobierno que la mayoría de la oposición, integrada principalmente por el PRI y el PRD, no hayan aprobado esas reformas? Entonces, tú tienes un diferencial de crecimiento que ahorita la economía mexicana sería más grande que la de Brasil. Eso significaría que tendríamos más o menos un 30 o 35% más de ingreso por cada hogar si esas reformas se hubieran hecho durante esos sexenios y no como se hicieron hasta los tiempos de Peña Nieto. Y en los tiempos de Peña Nieto, que sí se hicieron porque el PAN sí las votó y el PRI también porque ya estaba en el poder, tuviste que fueron tardías. Por ejemplo, en el caso de la reforma energética, ¿qué pasó? La reforma se aprueba en 2013, 2014, y llega el momento en el que cuando se empiezan a licitar las poligonales en el Golfo de México y empieza a llegar la inversión extranjera y empiezan a llegar los que iban a construir los gasoductos y todo ese tipo de cosas, fue ya en 2017, 2018, y luego llega Bartlett y las cancela, que es lo que están peleando actualmente con el TEMEC. Sin mencionar, claro, que la audiencia tiene que estar atenta a que Calderón impulsó una reforma eléctrica. A ver, Calderón impulsó una reforma eléctrica cuando era secretario de Energía con Vicente. Cuando era presidente, llegó una siguiente reforma energética. Y siendo presidente Peña, que ya traía el asunto de los contratos incentivados, viene también el plan el plan Tula y demás, y viene otro esquema de reforma. Viene lo que hizo el PAN que incorporó en esa reforma que tú estás diciendo que solamente era para que los contratos de riesgo fueran compartidos, que hubiera posibilidad de que hubiera competencia en la distribución de gasolina, en la distribución del gas, que se pudiera, por ejemplo, importar gas por ejemplo, en el norte, los precios del gas sí bajaron al principio porque era mucho más fácil traerlo por Texas a que lo lleváramos de acá de Cactus, ¿no? Por ejemplo. Pero mira, Octavio, lo más importante de eso es que el costo de no haber hecho a tiempo las reformas no solamente es lo que es la falta de crecimiento, sino la no consolidación de un esquema de libre competencia, de libre mercado, que aquí en México no se había hecho, porque durante mucho tiempo en el siglo pasado, pues el régimen postrevolucionario, para no ser peyorativo,
¿qué hacía? Pues tenía un régimen proteccionista de sustitución de importaciones, de lo que era todo este modelo del, ¿cómo se llama?, del desarrollo estabilizador, que tenía otros criterios que no eran la libre competencia y libre mercado. Y ahora que tienes a un presidente que está regresando a esos esquemas estatistas, donde el gobierno quiere controlar todo y donde, perdón, donde Bartlett te dice, a ver, yo digo, es que el Oxxo no paga la luz. A ver, ¿por qué no paga luz? Porque invirtió miles de millones en tener plantas eólicas y plantas de generación solar para que justamente le saliera más barata la energía. Eso hasta Miguel Ángel Mancera lo hizo aquí en la Ciudad de México. A ver, la línea 12 del metro, esa tan vilipendiada, resulta que Mancera compró los certificados de energías limpias de 2 plantas en Oaxaca que hizo Iberdrola. Y entonces, ¿qué sucede? Que técnicamente esa producción es con la que se da la energía a la línea 12 del metro, y hasta le dieron premios internacionales a Mancera, porque así funciona la economía ahora. No es como la CFE de antes, que la termoeléctrica hay que echarle carbón y hay que echarle combustóleo, y todo lo va a hacer la red eléctrica, etcétera. Tú, por ejemplo, ahorita que estabas en el otro ejemplo, fíjate, para que por cada punto de crecimiento de la economía, se supone que el suministro eléctrico tiene que crecer un 0.9%. Eso ya está medido internacionalmente y nacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si queremos que haya crecimiento, algo que tiene que haber es energía. Y si ahorita están frenadas las inversiones de las eólicas y de las fotovoltaicas, y resulta que la propia comisión no está construyendo más termoeléctricas, no está haciendo sus propios desarrollos, hay por ahí 2 o 3 cosas que está haciendo, pero que son mínimas. Entonces, resulta que cuando esta economía pudiera empezar a crecer, resulta que no va a haber energía. Hoy mismo salió una nota que decía, la iniciativa privada demanda que la compañía de luz invierta en las redes de distribución. ¿Por qué? Pues porque estamos al borde de los apagones, estamos al borde de las fallas eléctricas, porque justamente no se están dando estas condiciones para la inversión, y por eso la economía no crece, ¿no? Antes, en los tiempos de López Portillo, así jactanciosamente decía, los cuellos de botella, ¿no? Que no había carreteras y no había puertos y no había aeropuertos y no había bodegas. Entonces, ¿cómo quieres que la economía crezca si cuando empiezas a tener éxito y auge y productividad en una actividad, resulta que lo demás está atrasado, está obsoleto, no te está dando el servicio? Entonces, ¿qué? ¿Eso qué implica? Un costo que tú se lo tienes que subir al que te va a comprar en el exterior, y entonces resulta que, no, pues es más barato comprar en China que en México. Ese es el problema real, ¿no? Y por eso estamos como estamos. A ver, mi querida Aminadab, estamos prácticamente a unos segundos, minutos de llegar al corte. Bueno, ya al final del programa. El corte ya no lo pasamos. No, el corte ya se fue. Pero yo creo que ya nuestros amigos de WOW ya se acostumbraron a que estos programas son casi Bueno, de lo bueno corrido. es que a ti es al que te llegan las No, mentadas. sí, Eso a ya mí quedamos. la producción en WOW me regaña. Muy bien. Ya hablamos en otro programa de Coahuila, nos hemos reservado el Estado de México. Hoy hizo su informe Kenia López Rabadán, y de viva voz le manifestaba: creo que has hecho un gran trabajo legislativo, es una persona con experiencia legislativa, pero sobre todo le decía a Kenia, de forma sensata: a mí me parece todavía más admirable el trabajo contestatario que has hecho con mucha valentía al presidente de la República con las contramañaneras, y siendo una voz enfática, muy enfática en una de las máximas tribunas del país. Y seguramente ella va a buscar ser la candidata a la jefatura de gobierno. ¿Ves un piso parejo en los candidatos, en particular en el PAN, para la candidatura a la Ciudad de México? Y hablo porque parecería que hay un favoritismo claramente marcado hacia Romero para la Ciudad de México. ¿Crees que se vayan a dar condiciones decorosas para los candidatos, donde además también entiendo que se está asumiendo Xóchitl, y la cara visible pues, del PAN, del PRI es Rubalcaba, y hay un alcalde, Taboada, ¿no? Así es. Mira, a ver, para empezar, hace Va a ser muchos años. muy injusto la pregunta que te hago, porque tenemos 2 minutos para contestarla. Mira, yo creo que desde que vino la reforma estatutaria del PAN de 2008, cuando Calderón estableció las designaciones de candidatos, no ha habido elecciones. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber una negociación, no va a haber una elección de los militantes del PAN, y yo considero que en este caso
se buscará cuáles son los candidatos más convenientes. Como Kenia forma parte también, dijéramos, de todo este grupo, o sea, no es que ella sea disidente, eso, los que pueden ser ahí outsiders es la propia Xóchitl o los propios priistas, pero dijéramos, en el equipo del PAN de la Ciudad de México, seguramente se va a buscar quién es el candidato idóneo de acuerdo al perfil. Entonces, yo creo que, y lo puedo decir así abiertamente, si se siente que está muy seguro el triunfo, yo creo que la candidatura va a pasar muy seguramente por el lado de Jorge Romero. Si la candidatura está competida, pero ganable, yo creo que va a pasar por Santiago Taboada. Y yo creo que la posibilidad de una candidatura como la de Kenia, que a mí me simpatiza muchísimo, pues la verdad es que yo no la veo para este tiempo, la veo para más adelante. O sea, si la lanzaran sería para Oye, perder, lo cual pero a ver, sería muy injusto para ella. te diría, en alguien un poco más verde, pues pelotéalo para más adelante. Hay todavía oportunidad, vida, experiencia por adquirir. O sea, te diría, bueno, si Anaya estuviera en México y no en Atlanta, adquiriendo más Bueno, experiencia legislativa o ejecutiva, sería un gran candidato otra vez a la presidencia. La verdad es que 6 años haciéndola de youtuber, pues no mames, ¿no? O sea, no, yo no sé cómo sigue manteniéndose arriba en las preferencias y cómo podría ser una buena carta del PAN para no ser un candidato, sino para ser un presidente de por este supuesto, país. por supuesto. Y yo permíteme disentir el día de hoy contigo, Aminada, porque veo muy sólida la carrera, al menos de todos, ¿eh? O sea, Taboada va sólido, Jorge Romero no es santo de mi devoción, pero reconozco que, lástima, arrastra todo el tema del cártel inmobiliario, que va a ser un tema que le van a seguir pegando, pero Kenia yo la veo muy limpia, pero sobre todo, independientemente de que, pues sí, pudiéramos empezar a decir, la veo como la carta más sensata, pues es una mujer que hay que reconocerle el gran talante, la gran valentía que ha estado teniendo para ser una contestataria del régimen. A ver, Y yo soy el eso, y primero eso, que y lo eso en la Ciudad de reconozco. México, Ujú. wow, es un tema, ¿eh? A ver, yo soy el primero que la reconozco. Mira, yo recuerdo y en mis cursos explico el día que ella fue la que sacó el tema de las Juanitas. A ver, una de las grandes impulsoras de la paridad de género en los espacios legislativos fue ella cuando denunció por qué las están renunciando las electas para que su suplente hombre tome posesión. A ver, desde ahí tuvo un Y de ahí despegue vino la y reforma lo para hace, evitar a las claro, Juanitas. claro, lo hace. Entonces, a ver, Kenia tiene muchas virtudes, sin embargo, insisto, a ver, tú me estás preguntando si veo las condiciones. Yo las condiciones, lo que veo es que No, yo lo que te estoy si diciendo se hiciera es una que elección, yo lo que te dije es, creo que ninguno de los dos vemos condiciones. Creo que tú también coincides en que parecería que va a haber una imposición de candidato. Y si es una coalición o una alianza, va a ser designación. Luego entonces, pues ya sabemos quién es el gran elector del PAN. Pero no, yo lo que te digo es que el argumento del que no estoy de acuerdo es en que digas que le faltaría o podría madurar su carrera o si diría una canción, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? No, ni más. Yo creo que es un muy buen momento para Kenia. a ver, sí, pero a ver, ¿a qué voy? Yo creo que ella todavía tiene muchísimo más que crecer también en el ámbito legislativo. O sea, yo creo que es de las que más trabajan. O sea, todas las semanas trabaja, hace actividades, hace giras, hace muchas cosas. Y ella está presentando iniciativas, está presentando puntos de acuerdo, es de las muy activas, tiene un equipo también de mujeres que la acompañan muy, muy cercanas y muy capaces. Pero insisto, o sea, el tema concreto de la candidatura yo lo veo complicado, pero mientras más desarrollo tengas como el que ella está teniendo, te vas convirtiendo en el candidato natural. O sea, va a llegar el momento en el que, ¿qué figura más fuerte puedes tener en la Ciudad de México como oposición? Pues yo creo que va a llegar a ser ella, ¿no? Es algo que se perfilaba también en otros casos, por ejemplo, anteriormente Gabriela Cuevas tenía también esa proyección, lo malo fue que enloqueció y se fue a Morena, lo lamento, pero bueno, pues ese ya son decisiones personales de cómo tiras tu carrera política, pero Kenia, que es mucho más inteligente y mucho más estructurada en ese sentido, insisto, yo la veo creciendo mucho más y en esos casos no tienes de otra, ¿no? O sea, ya por mucho que haya grupos y que haya decisiones así que se puedan tomar
por las conveniencias y ese tipo de mecanismos, pues no te queda más que tienes que abrirle el paso al que va a llevar a ganar a todos, ¿no? Porque también en política tú lo que quieres es que alguien gane, pues para que todos ¿Y los que forman Mr. parte Clavillazo ganen. va a llevar a ganar a todos? Pero el problema es que hay circunstancias, en este caso la coyuntura de decir, si la ciudadanía de la Ciudad de México está tan enojada con Claudia por el metro y por todo lo que quieras, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces, Se va a capitalizar el encono. exactamente. Y dices, hay la oportunidad de ganar, mejor gano, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Él ganó en el 2012, fue el único que ganó cuando el PAN perdió la presidencia de la República. Él gana en Benito Juárez siendo el único y justamente ahí es donde consolidó su poder, porque todo el mundo se fue a trabajar con él, los que buscaron chamba, ¿no? Tenemos que terminar este programa, si no, nuestros amigos de Wow nos van a decir una grosería, pero va a ser importante empezar a platicar con suspirantes de todos lados, Estado de México, Coahuila, Ciudad de México, Estado, Ciudad, Coahuila, Veracruz. Ya veo a mi querido Héctor Yunes muy activo, ya dijo que va a empezar una gira para recorrer todo el país. En fin, se va a poner muy bueno. Aminadab, algo que quieras, con lo que quieras cerrar en 10 segundos. No, nada más un saludo a todos y nos vemos pronto aquí en La Disidencia. Pues de igual forma, un saludo a todas las plataformas, en particular a Wow, Alterno, a RID, de RID Noticias. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta la próxima, queridos amigos. Wow MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow MX.tv.